pido a mis hermanos que abran sus Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 10. Libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Bien, dice nuestro Señor su palabra bendita, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, dice la palabra, teniendo la sombra de lo que viene, la sombra de lo que está por llegar, la sombra de una realidad palpable, una realidad de amor que es Cristo Jesús, ¿sí? La ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, esos bienes que son prometidos por Dios desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Esos bienes venideros estaban preparados para el ser humano, pero tuvo que fundamentar una ley, no para que el ser humano la cumpliese, sino para que el ser humano se diera cuenta de su situación con el Señor, porque la palabra de Dios no la puede cumplir nadie. Solamente mi Señor Jesucristo la pudo cumplir. La ley apunta a Cristo. La ley apunta al Señor, teniendo la sombra de los bienes venideros. Sombra y figura de lo que ha de venir, las obras de la ley, no la imagen misma de las cosas. Nunca se puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que hacía la ley? Pedía que el israelita llevara un becerro, un macho cabrío, una cabra ante el sacerdote para pagar un pecado, para pagar su pecado. Se imponía la mano del ofrendante sobre el animal, y ese animal era degollado, llevado al altar del holocausto, y ahí era consumido por el fuego en expiación por el pecado de esa persona. Pero era precisamente eso, expiación. Cubría nada más el pecado. Exteriormente cubría su pecado, pero interiormente todavía no era reformado el corazón de esa persona, ¿sí? Eso era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese Cordero sin pecado, perfecto ante Dios, derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí la palabra dice que esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no podían hacer perfectos a las personas que ofrecían ese pecado, que ofrecían ese animal, ¿sí? No podían llegar a un estado de madurez espiritual, porque aquí la palabra perfecto no se refiere a que nunca esa persona va a dejar de pecar, sino a llegar a una madurez, llegar a un estado de plenitud en el Señor. No dice que la perfección es sinónimo de ya no pecar nunca más. Eso no puede suceder.
Porque mientras tengamos este cuerpo de carne, siempre va a estar brincando, siempre va a estar protestando, siempre va a querer salir a la luz. Pero mientras nosotros tengamos al Espíritu Santo en nosotros, controlando esa carne, ¿verdad? Va a estar ahí esa carne inhibida, controlada. Pero de repente podemos ofender al Señor. Lo podemos ofender. Una cosa es de que pequemos esporádicamente a practicar el pecado. No es lo mismo. No es lo mismo. Practicar el pecado es cometer la infracción de la ley sabiendo que estoy pecando y ofendiendo a Dios. Y cuando de repente pecamos por X o Y situación, pero no practicamos ese pecado, sino esporádicamente lo pecamos, pues tenemos a nuestro abogado, Jesucristo nuestro Señor, que Él es el que intercede por nosotros ante el Padre, y entonces viene el perdón. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? En el Antiguo Testamento la gente no era perfecta, no era completa, porque cubría su pecado nada más. No había una restauración interior de la persona, sino nada más era un cubrir ese pecado. Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si las obras de la ley fueran perfectas, pues ya no tendrían que estar sacrificando animales todo el tiempo. Pero como no era perfecta, como era sangre de animales, tenían que hacerlo continuamente, para cubrir el pecado de la persona. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se refiere al día del perdón, al Yom Kippur. Una vez al año, al 10º día del 7º mes del calendario judío, era el día del perdón, donde el sumo sacerdote sacrificaba los animales por sí mismo, por su pecado, por los de su familia y por los de todo el pueblo. Y entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, y delante del propiciatorio, de la presencia de Dios en el arca del pacto, entre los dos querubines, en ese espacio, ahí era propicio Dios. Entonces llegaba el sumo sacerdote y con la sangre del animal, del altar del holocausto, 7 veces derramaba esa sangre para perdonar sus pecados, los de su familia, los del pueblo, y ser mi Señor Dios propicio a ellos, calmar la ira de Dios momentáneamente, ¿sí? En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, y tenían que acordarse de sus pecados de todo el año, y llegaban y simbólicamente pasaban ese pecado al animal. Nosotros, hermanos, nos estamos acordando de nuestros pecados. No, claro que no. Porque mi Señor Jesucristo, cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, le pedimos perdón por nuestros pecados. Y Él nos perdonó por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. ¿Sí? Es una maravilla. Nosotros ya no tenemos que llevar ningún animal.
a ningún lado para ser sacrificado. Mi Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para que el ser humano esté de pie ante Dios. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No los quitaba, los cubría nada más. Y la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, la sangre bendita de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, esa sangre hermosísima nos lava de nuestros pecados. Todo lo que hicimos, todo lo que ofendimos, todo lo que delinquimos ante el Señor, eso ya no existe, hermanos. Eso ya no existe. Y es hermosísimo, porque sentimos una gran paz. De que todo lo que hice en mi pasado, el Señor ya ni se acuerda de ello. Ya ni se acuerda. De repente entre seres humanos, y si son rencorosos más todavía, se perdonan pero no olvidan, ¿verdad? Y de repente te están soltando todo lo que tú me hiciste, y me hiciste esto, y me hiciste lo otro, y me hiciste aquello. Mi Señor Dios no nos echa en cara ni nos dice, me acordé de lo que hiciste en 1997. Me acordé de eso. No, ya, mi Señor Dios ya no se acuerda de todo eso. Y eso produce en nosotros paz, comunión, seguridad ante Dios. De que todo lo ruin que fui, ya quedó ahí atrás. Es más, ese hombre ya no existe. Ya se murió. Soy un nuevo hombre. Y así debemos de ser todos. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Por eso no es correcto que estemos acordándonos de todo lo que hicimos en el pasado, o de que estemos anhelando también lo que hicimos en el pasado, porque eso ofende a Dios. Estás anhelando algo que tú hiciste que ofende a Dios, que era pecado. No debemos acordarnos de lo que hicimos en el pasado. Eso ya quedó atrás. Ya olvídalo. Ya está olvidado para Dios. Dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Yo aquí escribí en mis notas, el sistema levítico no fue diseñado por Dios para quitar o perdonar pecados, sino que sirvió como una preparación para la venida del Mesías. Y es lo que estamos viendo en escuela dominical, las diferentes ofrendas, las ofrendas de paz, las ofrendas de oblea, las ofrendas por el pecado, que todo eso apunta a nuestro Señor Jesucristo. La palabra en Gálatas 3, vamos a Gálatas 3, por favor. (3:24) Gálatas 3:24. Dice nuestro Señor en su palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La fe en quién? Cristo Jesús nuestro Señor. Y la ley dice, ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? En la antigüedad, los ayos eran los nanos, las nanas en masculino, que preparaban al niño desde pequeño, era como su tutor,
que lo preparaba para ir a la escuela, para educarlo, para guiarlo, para que fuera una buena persona en el futuro, cuando sea mayor. El ayo se encargaba del cuidado de los niños, ¿sí? Los faraones tenían a sus hijos y tenían también a sus ayos que cuidaban a los niños en su formación, en su educación, ¿sí? Entonces aquí, aterrizándolo a la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, ¿sí? Que apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Efectivamente, a Cristo Jesús, la ley. Y como lo estamos viendo en la escuela dominical, nos damos cuenta que ese becerro, que se extrae esa sangre, y esa sangre se unta en el altar del holocausto, en los 4 cuernos. Luego entraba el sumo sacerdote al lugar santo y también derramaba esa sangre sobre el altar del incienso o sobre el velo 7 veces. Todo apuntaba a Cristo. Todo apunta a Cristo. Entonces la ley, y toda la ley habla del Señor. En todo momento vemos a Cristo en la ley. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Regresemos a Hebreos, por favor. Aquí apunté otra cosa. Dice: su función de la ley fue revelar la seriedad de la condición caída y pecaminosidad del hombre. La ley lo que hace es evidenciarnos nada más. La ley lo que hace es sentirnos mal. Eso provoca la ley. Cuando estamos leyendo los 10 mandamientos, no, pues en este sí cumplo este mandamiento, pues hay más o menos. No, pero en este no, y en este tampoco, y en este tampoco. Y nos damos cuenta que no cumplimos la palabra sin Cristo. A eso me refiero, sin Cristo. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos evidencia lo malo que estamos, lo mal que estamos, ¿sí? Nos arrincona a Dios, nos pone en un rincón. Y ahora, Señor mío, ¿qué hago? No puedo cumplir la ley, ¿qué hago? Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Y ya en Cristo Jesús, el Espíritu Santo en ti, viviendo en su palabra, consagrándote, santificándote, entonces, sin saberlo, poco a poco vas a cumplir la ley. Poco a poco vas a cumplir la ley. ¿No es una maravilla? ¿No es una maravilla? ¿Sí? Entonces, nada más. La función de la ley era revelar la seriedad de la condición caída y pecaminosidad del hombre. Porque hasta el cubrimiento temporal de los pecados requería la muerte de un animal. De todos modos, tenía que haber muerte para cubrir el pecado en el Antiguo Testamento. Una víctima inocente estaba dando su vida por la persona. Y eso apunta a Cristo. Cristo Jesús nuestro Señor. Ok. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Sí, está escrito de mí.
En la versión NTV del versículo 5 dice la palabra del Señor: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Se imaginan? Me has dado un cuerpo para ofrecer. Yo me ofrezco, dice Jesús, yo me ofrezco como ofrenda para que los seres humanos tengan libertad, para que los seres humanos tengan redención, rescate, santificación, para que tengan paz, para que tengan amor. Yo me ofrezco, dice Jesús. Yo ofrezco este cuerpo y el derramamiento de su sangre para que vivan felices, vivan en plenitud, para que vivan una vida en abundancia. Yo ofrezco este cuerpo, le dice Jesús al Padre. ¿No es amor ese? ¿Y qué amor? ¿Qué amor? Verdadero amor. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que el verdadero amor es el que uno pone por sus amigos, dice Jesús. El que uno pone por sus amigos, ese es el amor. Y Él lo demostró, tomando nuestro lugar en la cruz. Dice el versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Y por qué no le agradaron al Padre ni los sacrificios, ni las ofrendas, ni los holocaustos? ¿Por qué no le agradaron al Señor? Porque llegó el momento en que el pueblo lo hacía mecánicamente. Ya no lo hacía por un acto de contrición, no lo hacía por un acto de arrepentimiento, ya por costumbre, porque tenían que ofrecer algo, por eso lo hicieron. Isaías 1, vamos a Isaías 1, por favor. Isaías 1. Versículo 11. Amén, hermanos. Amén. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda vacía. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No lo hacían de corazón. Los mismos sacrificios, las mismas ofrendas, el cebo de los animales engordados. Les faltaba amor. Les faltaba amor. En el Instituto Bíblico que estamos viendo, el Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor que los judíos, los fariseos, los escribas, los principales religiosos, no querían tener contacto con el pretorio antes de que mi Señor Jesucristo fuera crucificado. No querían tener contacto con el pretorio porque como era la fiesta de los panes sin levadura, se iban a contaminar. Pero tenían en su corazón la intención de asesinar
de matar a un ser inocente. Doble moral. No me quiero contaminar. Eso sí, bien religioso. No me quiero acercar a un romano porque me voy a contaminar. Pero en tu corazón ya te estás contaminando, matando al autor de la vida. ¡Qué terrible! Mecánicamente hacían sus sacrificios, pero su corazón estaba igual o peor. Igual o peor. Regresemos a Hebreos, por favor. Diciendo primero, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita lo primero, quita la ley, quita las obras de la ley, la ley no, las obras de la ley, y establece lo nuevo, lo último. Vamos aquí a Hebreos 13:11, por favor, unas paginitas para adelante. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Eso lo estamos viendo el domingo en la escuela dominical. Como al animal le quitaban las entrañas, le quitaban los riñones, los intestinos, el hígado, y se quitaba la grosura, se quemaba la grosura en el altar del holocausto, luego las entrañas también se quemaban ahí en el altar del holocausto. La grosura representa el exceso, que debemos de llevar una vida sin excesos, equilibrada. Y las entrañas, sobre todo en la ofrenda de paz, era quemar toda tu víscera. La víscera representa la ira, el enojo. Para querer tener comunión con Dios necesitamos estar obviamente en paz. Santiago dice, levanta la mano santa, levanta las manos al cielo, sin ira ni contienda, ¿verdad? Tenemos que ser hombres de paz, hombres de paz. Me llamó la atención los hijos de José José. Hoy desde ayer, ¿verdad? Traen una novela tremenda. Ellos son cristianos, ¿verdad? Cómo con toda prudencia, con toda tranquilidad, sin problemas, hablaron de su hermana Sarita, ¿verdad? Todo lo que hizo esta muchacha al esconder el cuerpo, ¿verdad? Al esconder a su padre. Y ellos siempre en los medios de comunicación se mostraron sin insultos, sin decirle cosas feas. Y al momento de que llegó el perdón entre los hermanos, ahí se ve el testimonio de un cristiano. Ahí se ve. No te guardo rencor, no te guardo ira, contienda, te perdono, pero deja ver a mi madre. Eso es de un buen cristiano. Eso es de un buen cristiano. No guardar rencor de nada. Hablando de la víscera que se quema en el altar también del holocausto. Que dejemos toda esa ira, porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios son hijos de paz, ¿sí? Hijos de amor. Evitar todas esas cosas, ¿sí? Y viene a colación a lo que dice aquí, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote,
son quemados fuera del campamento. Y era quemado ese animal, pero ya sin las vísceras, sin los riñones, sin el intestino, sin el hígado, porque eso ya había sido quemado en el altar del holocausto. Y lo demás del cuerpo lo sacaban del campamento y lo quemaban en un lugar específico, haciéndolo cenizas. Lo sacaban fuera del campamento. Versículo 12 dice: por lo cual dice, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces los sacrificios levíticos fueron sombra y figura de lo que realmente, el sacrificio real y verdadero que mi Señor Dios tenía para la humanidad, se hizo en el Calvario. Sacrificar al Hijo de Dios fuera del campamento, porque fue fuera de Jerusalén, ¿no? Sacaron a mi Señor Jesucristo fuera de la ciudad y lo sacrificaron en el monte Calvario. Fue fuera de la ciudad, ¿sí? Luego dice el autor de Hebreos: salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra es escrita para los hebreos. Les está diciendo a los hebreos que salgamos a Él fuera del campamento. ¿Cuál campamento? Fuera de Jerusalén. ¿Qué se establece en Jerusalén? El judaísmo. Entonces, salgamos fuera del judaísmo a adorar al Señor, ¿sí? Lo que muchas congregaciones cristianas están haciendo, meter al judaísmo dentro del cristianismo. Están revolviendo nuevamente el judaísmo con el cristianismo, y eso no puede ser, porque tenemos que salir fuera del campamento, fuera de Jerusalén, fuera de la religión judía, llevando su vituperio, ¿sí? Regresemos por favor a Hebreos 10. Versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Mi Señor Jesucristo no fue sacrificado, no fue crucificado muchas veces, como esos animales, como esos toros, como esas vacas. Una vez, y con esa hizo perfectos para siempre a los que se acercan a Él. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tenían que sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde, diario. Diario. Es lo que conocemos como el continuo sacrificio. El continuo sacrificio. Un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Durante 7 días. Y el día de reposo era doble sacrificio, porque el día de reposo tenían que sacrificar otro cordero. Otro cordero. O sea, el día de reposo tenían más trabajo. Imagínense durante años y años haciendo eso. Por eso no podían, con eso no lograban cambiar a la gente. ¿O sí cambiaba la gente? No cambió, porque fue un cubrir nada más el pecado. Cubrir, no restaurar interiormente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vean a mi Señor. Una vez y para siempre fue crucificado. Entregó el alma,
entregó el Espíritu. Consumado es. Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y al final, cuando iba a entregar el Espíritu, el alma dice, Señor, todo es cumplido. Y dando un grito grande y fuerte que hasta el centurión se quedó asombrado, porque los crucificados apenas si pueden hablar, porque están colgados y cada vez se van venciendo más, entonces no pueden hablar. El diafragma se les sube. Y mi Señor Jesucristo, dando un grito fuerte, dijo, consumado es, dándonos a entender que fue el que dio su vida. No vino la muerte y se llevó su alma, no, Él entregó su vida por nuestras iniquidades. Y cuando sucedió eso, después de 3 días que bajó a visitar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Subió después de esos 3 días al cielo para estar sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Y como dice aquí la palabra, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lleva 20 siglos sentado a la diestra de Dios. Y ya falta poco para que el Señor venga y defienda lo que le pertenece, tome posesión de lo que pertenece a Él, reinar sobre toda la tierra. Algo que el anticristo quiere imitar, algo que el anticristo va a hacer, tomar el control de este mundo, nuevo orden mundial. Por 3 años y medio lo va a lograr. Pero va a venir Cristo con su iglesia en las nubes, en un caballo blanco, montado, nosotros también con Él. Y vamos a llegar y Él va a poner sus plantas de sus pies en el monte de los olivos. Y se va a abrir la tierra de norte a sur, de este a oeste. Se va a abrir la tierra y va a pasar mi Señor Jesucristo por abajo, por la puerta oriental, esa puerta que está tapada, porque supuestamente Saladino puso un cementerio para que no entrara el Mesías por ahí, porque un judío no puede tener contacto con los muertos, se vuelve inmundo, impuro. Por eso se va a abrir la tierra de norte a sur y de este a oeste, para que mi Señor Jesucristo pase por abajo, eluda la puerta oriental y llegue al templo y diga: yo soy Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y va a reinar Él por 1000 años en esta tierra, sentado donde le pertenece estar. Y todos los que se negaron a recibirlo, aceptarlo como su Señor y Salvador, se postrarán, como aquí dice. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo el mundo lo va a adorar. Todo el mundo lo va a reconocer como el Mesías. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes
las escribiré. Añade, y nunca, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que estamos hablando al principio, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo no se acuerda de lo que yo hice en 1998. Ni se acuerda de lo que hice en 1984. No, pues yo todavía era un niño. Todavía no me portaba mal. Pero cuando uno empieza, ¿verdad? En la adolescencia es cuando empieza a hacer travesuras, que no tiene todavía la conciencia de lo que está haciendo. Pero el Señor no se acuerda ya de nada de eso. Y eso nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, porque ya nos perdonó todos nuestros pecados, todo lo que hicimos. Y nunca, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión o perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda. Ya no tengo que ofrecer otra vez a mi Señor Jesucristo. Más bien no se ofrece Él otra vez por mis pecados. Estoy hablando mal. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Él ya cumplió una sola vez y para siempre. Ya no hay. Tampoco ya no tengo que ir al establo por un animalito, degollarlo, quitarle la sangre, quemar las vísceras en el altar y lo demás del cuerpo sacarlo fuera del campamento y quemarlo ahí hasta que se quede en ceniza. Ya no más. Solamente la fe en Jesucristo, creer en Él, solamente eso, solamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, antes no había libertad, nadie podía entrar al tabernáculo. Para empezar, ningún israelita común, así digamos, no podía entrar al tabernáculo. Al lugar santo no podían entrar, mucho menos al lugar santísimo. Nadie podía entrar. Nuestro Señor ya nos dio esa libertad. Jesucristo ya nos dio esa libertad. Ya podemos entrar hasta donde está Él, intimar con Él, platicar con Él. Antes no podían ellos. Es más, les daba miedo. Les daba miedo. En el monte Sinaí, cuando empezaron a ver que bajaba la gloria del Señor, pero había también fuego alrededor del monte Sinaí, estruendo y bocina, los israelitas se espantaron y le dijeron a Moisés: no, Señor, tú habla con él. Les dio miedo. Y nosotros tenemos el privilegio de hablar cara a cara con Él. Y tenemos el privilegio de que el Señor nos habla a nosotros también, por medio de su Santo Espíritu, por medio de algún hermano, por medio de algún sueño, por medio de la palabra, tu devocional. El Señor nos habla. Y otros todavía tienen el mayor privilegio de que el Señor les hable al oído. Imagínense, qué bendición, qué bendición. Por eso debemos de gozarnos cuando entramos al lugar santísimo en la mañana, antes de ir a trabajar. Postrarte ante Él en el cuarto, en la recámara, en el lugar favorito, donde te acomodes más, orar al Señor. Pero no como rezando, ¿no? Padre, mira, te pido por mi familia, te pido por mi trabajo, platicando con Él, platicando, haciendo pausas, esperando que el Señor te conteste. Si no te contesta, sigue. Y vamos a aprender a escuchar al Señor en nuestra oración. Es una hermosura. Por eso debemos de
entrar con toda libertad, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tuvo un precio eso. Y siempre acuérdense de eso. Hubo un precio que pagar para que yo tenga el privilegio de entrar hasta allá, hasta el lugar santísimo. Y ese precio fue la sangre de una víctima inocente. ¿Sí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Por el camino nuevo. Es un camino nuevo. No es un camino viejo, obsoleto. No, es un camino nuevo, vivo, no muerto. Antes estábamos muertos, ahora estamos más que vivos. Vivimos eternidad, eternidad en Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través del velo, el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Mateo 27 nos dice que el velo se rasgó al momento que mi Señor Jesucristo expiró. Se rasgó el velo de arriba abajo, para que no hubiera duda de que un ser humano haya violado la entrada y lo hubiera rasgado, porque ese velo de grosor tenía 10 centímetros, más o menos así, 10 centímetros de grosor. Para rasgarlo, imagínense, no se podía. Del cielo a la tierra, tengo comunión ya con ustedes, del cielo a la tierra. ¿Sí? Dice el Señor, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mi Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Acerquémonos, dice, acerquémonos con corazón sincero a mi Señor Dios. No le gustan las hipocresías, el fingir algo que no sentimos. Porque aquí cuando habla de que acerquémonos con corazón sincero, nos está diciendo sin dobleces, auténtico, no con hipocresía, sino tú dándote a ti mismo, entregándote a ti mismo con todo tu corazón al Señor. Acércate a Él, que no nos dé miedo. Lo único malo que nos va a pasar es que recibamos bendiciones y más bendiciones de parte de Dios, si nos entregamos totalmente a Él. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Estar ciertos completamente que ya entré al lugar santísimo y que estoy entablando un diálogo con Dios. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hablando de la purificación de los corazones de mala conciencia, aquí en mis notas yo apunté, así como el sumo sacerdote en el lugar santísimo entraba con sangre para purificar el santuario, ¿se acuerdan? Entraba al lugar santísimo y en el propiciatorio, entre los dos querubines, ahí derramaba 7 veces la sangre de los animales. Dios mandó a su Hijo para que su sangre
derramada en la cruz purifique nuestros corazones. Purifica nuestros corazones. De forma simbólica, es rociada su sangre en mi corazón. De forma simbólica, también es rociada la sangre de mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, para purificar, para cambiar, para purificarlo de corazones de mala conciencia. ¿Sí? Porque con el corazón también se piensan cosas malas, ¿verdad? Y cosas buenas. Pues con ese sacrificio de mi Señor y nuestro acercamiento a Él, recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas, esa sangre también está purificando mi corazón, lo está restaurando, lo está limpiando de mala conciencia, de cosas malas que uno trae del mundo. ¿Sí? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestros cuerpos son lavados con esa agua pura. ¿Qué representa el agua pura? Significa la palabra de Dios, el agua pura. ¿Sí? Y aparte del agua pura también representa el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Significa la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Lavado los cuerpos con agua pura. Constantemente nos está lavando el Señor. ¿Sí? Nos está lavando por medio de su palabra, con la ayuda de el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es tan importante que escudriñemos las Escrituras a diario. A diario. Que las escudriñemos para que constantemente seamos lavados de este mundo lleno de pura influencia satánica. Porque lo que provoca el mundo es que la gente se aleje de Dios. Lo que provoca Satanás es que la gente no quiera acercarse al Señor por tanta carnalidad que ven del mundo. ¿Sí? Entonces nosotros, para estar totalmente en contacto con el Señor, tenemos que lavarnos, ¿verdad?, con agua pura. Y esa agua pura es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Sí me explico? Sí. Ok. 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que no dudemos, que no estemos nosotros viendo para otro lado, sino que estemos firmes sin fluctuar. La palabra fluctuar significa dudar. Firmes sin dudar la profesión de nuestra esperanza. Tenemos una esperanza, ¿verdad? La esperanza de que algún día, y no muy lejano, Cristo Jesús viene por su iglesia. Amén. 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 Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Y se está cumpliendo. La palabra de Dios en Marcos 13 dice que va a haber alborotos. Y yo cada día estoy viendo más alborotos en el mundo. Ya por cualquier cosa la gente protesta. En Lucas 21 dice que va a haber sediciones. Cada vez estoy viendo más sediciones en el mundo. Se está cumpliendo la palabra. Y si mi Señor Jesucristo dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, creámosle al Señor. Creámosle al Señor.
y que en una generación bíblica es de 70, 80 años, también creamos al Señor, a pie puntillas de que así va a ser. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, dice, es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al rencor, resentimiento, odio, avaricia, al amor. Amémonos, hermanos, los unos a los otros, aquí en Maranata. Amémonos los unos a los otros. Dice también la palabra que soportémonos los unos a los otros también. Cada quien tiene una forma de pensar, cada quien tiene gustos diferentes, cada quien tiene una forma de escribir, de comer, de actuar, de hablar. Todos somos diferentes, pero somos una unidad en Cristo. Amémonos, soportémonos, tengamos paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se acerca ese día, hermanos? Amén. Amén. Se acerca ese día. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos palpando. Yo siempre huelo vientos de guerra, estoy oliendo vientos de guerra. ¿Vieron el desfile de China de su armamento militar? ¿Qué cosa? Y el mundo muriéndose de hambre. Se están armando hasta los dientes. Huelo vientos de guerra. Entonces, si estamos viendo todas esas cosas, no dejemos de congregarnos. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Pero no seamos jueces tampoco. No seamos jueces, ni juzguemos según las apariencias. Porque si a lo mejor alguien no viene, pues no es porque no quiera venir. A lo mejor le está yendo muy mal y no tiene dinero para venir. No lo sabemos. Mejor exhortémonos en amor. En amor. En amor. Si vemos que algún hermanito no ha venido, hablemos por teléfono. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has ido a la iglesia? ¿No sabes que tienes que congregarte domingo, lunes y miércoles? ¿Por qué no vienes? ¿Hay amor en eso? No. Hermanito mío de mi vida, de mi alma, ¿por qué no has ido a la iglesia? Recuerda que ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que tener la palabra en nuestro corazón para estar firmes y fluctuar, ¿verdad? Yo te exhorto con todo mi corazón a que vayas a la iglesia. Ve a la iglesia para que te alimentes de la palabra de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Debemos de vivir en amor los unos a los otros, porque el amor es el vínculo perfecto. ¿Sí? Entonces, como dice aquí la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es de que exhortémonos los unos a los otros en amor, no en legalismo, en amor. Exhortémonos los unos a los otros para que estemos preparados
cuando comience la tribulación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Padre mío, Santísimo Señor,